No, no te hagas problema, no te hagas problema. Bueno, lo importante es que te hayas podido sumar y bueno, y principalmente quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación. La verdad que poder llevarle la palabra del vicepresidente del Central a los oyentes es muy, muy importante, así que supongo que van a saber entender este pequeño error y bueno, ya vamos a poder arrancar directamente con la charla. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar, la No, invitación. gracias a vos, che. Siempre es bueno, aún en momentos como este, darse un tiempito para charlar, para reflexionar, porque estamos en momentos clave, ¿no? No solo acá, sino a nivel regional y global, y es bueno siempre charlar. Es verdad, es verdad, es verdad. Y aparte, siempre yo creo que es muy positivo que ustedes hablen sobre todo, ¿no? Porque es la forma que se puede evitar muchas veces malos entendidos y demás. Y cuando no está la palabra oficial, se le da lugar a versiones que a veces son dañinas, ¿no? Para la economía en general. Así que celebro realmente que salgan a hablar y eso va a ser mucho más tranquilizador para todos. Bueno, esperemos. Bueno, arranquemos entonces ya. Yo tengo acá varios puntos para hablar, imagínate con vos, y el primero que quiero tocar es el tema inflación, ¿sí? Sí. Yo sostengo que la inflación es un fenómeno monetario, y como tal, el principal responsable de la inflación es el Banco Central. Entonces Ujú. la pregunta es, ya llegando casi a 3 años de gestión, ¿por qué tenemos una inflación hoy en día del orden del 90%? ¿Cuáles fueron los errores que han cometido en este tiempo? Pero sobre todo, ¿qué es lo que van a cambiar para que esta inflación comience a bajar? Porque la realidad es que, aún como mínimo, ustedes tienen por delante 14 meses más de gestión. Mirá, la verdad, siempre se discute, siempre se discute en esos términos. Hoy el mundo, mira, hace poquito estuve en la anual del BIS y fue la primera vez que no te sentís medio un extraterrestre debatiendo con el resto de los banqueros centrales del resto del mundo, incluso de los países en desarrollo, para hablar de temas de inflación, ¿no? Y en los últimos reportes, tanto del BIS como del fondo, apareció de nuevo esta idea de la inflación con todo un componente estructural detrás, ¿no? Y ese debate se dio fuerte y estaba ahí la nueva presidenta del Banco Central de México que habló de Jaime Ross y obviamente estaba yo que pude hablar a mis anchas de Olivera y de todo el estructuralismo latinoamericano que tiene una fuerte base acá en Argentina, ¿no? La verdad que es verdad lo que vos planteás, pero el resto del mundo tenía en parte resuelta varias cuestiones que hacen a los parámetros estructurales de sus economías, en el caso de las economías desarrolladas, en el caso de las economías de la región y otras más emergentes o en desarrollo, tenían otro tipo de economía política, ¿no? O sea, tenían la posibilidad en algún caso y la siguen teniendo de anclar un poco los regímenes inflacionarios con costos laborales unitarios y demás, y eso le permite operar distinto sobre el tipo de cambio real. La verdad que nosotros acá en Argentina eso no lo tenemos y hace mucho que no lo tenemos. La Argentina venía en un régimen inflacionario de infla media, a 24, 25, terminó arriba viajando con una inercia arriba del 53% después de la crisis de balance de pago del 2018. Tuvimos la pandemia, lo cual es un shock macroeconómico por oferta y demanda prácticamente inédito, que la verdad que es raro hablar de inflación en ese contexto, lo podemos hacer, pero obviamente tenés muchas aristas que tocar. Y lo cierto es que recuperaste o volviste a esa inercia, a esa velocidad crucero, cuando se empezó a normalizar la circulación y demás, salida de la pandemia. Sobre eso se te sumó la guerra, que te sumó a la velocidad que venías viajando, se te sumaron 10, 12 puntos, dada la característica que tuvo y dónde impactó la guerra en lo que hace alimentos, energía y demás, y después tuviste la incertidumbre propia financiera que te desancló todo en aquel episodio que duró días
sobre el mercado, sobre los instrumentos de deuda en pesos, ¿no? Hace algunos meses, que te desancló absolutamente el proceso y te llevó a los tipos de cambio alternativos y demás al orden de 350 pesos, ¿no? A ver, ¿por qué te planteo esto? Porque nosotros nunca tuvimos y no tenemos ciertamente, y es algo que espero que charlemos en algún momento de hoy, que poner sobre la mesa la transformación de todos los parámetros estructurales, porque nunca los hemos tenido resueltos. Entonces, es muy difícil hablar solamente en términos de flujo, en términos de más o menos consolidación fiscal, más o menos trabajo monetario, sino también considerar todas las cuestiones más bien estructurales que hacen a la forma de fijar expectativas, lo que supone a cómo los agentes, todos aquellos que forman precios de forma formal o informal, toda la maraña de contratos nominales que se cruzan en la economía, cuando tenés un régimen totalmente desanclado y donde todo el mundo trata de cubrir sus activos o cubrirse de lo que viene, cuando tenés una incertidumbre que te muestra que tenés que tratar de adivinar qué es lo que va a pasar hacia adelante, ¿no? Y eso explicó y explica en nuestra visión lo que está pasando, ¿no? En este momento tenemos el régimen desanclado, hay que ir anclándolo de a poco y para esto no hay magia, ¿no? Por eso es importante lo que se vino haciendo desde el último episodio. También digo, obviamente va a salir seguramente el tema tasa de interés, la normalización macroeconómica, la normalización de política monetaria que se intentó desde el principio. Si ven, desde que llegamos al directorio, los lineamientos macroeconómicos, porque no podíamos hacer más que eso, ¿no? Dado el entorno en el cual asumimos, con la economía con más de 2 años de recesión, con el régimen de inflación estacionado casi en alta inflación, con crisis de deuda internacional, con un crédito incumplible con el Fondo Monetario tal cual estaba planteado, la dominancia fiscal enorme que te generó la pandemia y esto que te planteaba en términos de la guerra y la incertidumbre, el shock que fue y cómo hubo que defender, ¿no? La curva de instrumentos en pesos. Creo que ahí quedó claro todo aquello que habíamos dicho en los primeros lineamientos, la importancia de pensar siempre en la tasa de interés como un elemento de estabilidad financiera y externa, no solo en los términos que suele plantearse siempre. La pandemia obviamente generó o te desvió un poco de esas, los desvió al mundo, pero a diferencia de otros bancos centrales, acá no podíamos aportar o apoyar la gestión del tesoro comprándole los instrumentos que el propio tesoro emite, como pasa en otros lados del mundo, sino que hubo financiarlo con lo único que había que financiar. Y ahí nadie dudó que había que hacer lo que se hizo y obviamente nada es gratis y después tuvimos y tenemos que pagar las consecuencias. Pero el camino siempre fue tender hacia la normalización macroeconómica después de la incertidumbre que se generó con los instrumentos de deuda en pesos. Creo que la coordinación hacia adelante en lo que fue tanto nosotros como el Tesoro, de reconstruir y de sostener y de defender toda una curva de instrumentos, tanto de corto como de largo, para que vayan lo más rápido que se podía a terreno positivo, en términos reales. Y Pero no eso... fue un error, disculpame que te interrumpa ahí, Sí. la verdad estás tocando muchos puntos y ese punto que tocas de lo que pasó en junio me interesa en particular, pero primero antes de entrar a lo de junio, digamos, todo lo que vos estás marcando, que es cierto, ¿no? Digamos, de trabajar sobre las expectativas, de tener la tasa positiva, digamos, si estuviésemos teniendo esta charla en mayo o ponele en septiembre del 2020 o 2021, digamos, para pasar la pandemia, que también es algo que fue un evento totalmente fuera de lo común y que afectó a todos lados y que no había muchas formas de reaccionar más que como se hizo, yo te lo puedo tomar, pero ya estamos, digamos, en septiembre del 2022, o sea, y como bien vos marcaste, no pudieron
ni poner una tasa, digamos, positiva, que ese fue un cambio que hicieron en el último tiempo, ¿sí? Antes la tasa venía, y ahora también la corre un poco de atrás, la verdad, porque ponen la tasa en cuanto a la inflación pasada y la tasa para que te maneje las expectativas debería ser impuesta por la inflación futura, ¿no? Ustedes vienen subiendo la tasa todos los meses, pero por lo que ha pasado antes y lo que está pasando en el momento te está llevando por arriba. Entonces, no hay, vuelvo a lo mismo, no hay errores propios, ¿sí? En la conducción desde el Banco Central, en su política monetaria, y, bueno, y después podemos también hablar de la cambiaria, en todo esto que estamos viendo. A ver, errores siempre hay, Cristian. Vos tenés, a ver, otra vez, todas las decisiones se toman en un entorno y con un contorno, ¿no? En aquel momento, en buena parte, finales del 2021 y principio del 2022, y en mi opinión, y lo he dicho ya en varios lugares, te puede explicar bastante de lo que pasó en instrumentos, digamos, la forma de anclar, y hoy está presente en el debate, y celebro y pretendo también abrirlo, la forma de anclar la cuestión era solamente sobre la dinámica de los pasivos monetarios del Banco Central y sobre lo que podía ser la deuda emitida en tu moneda en términos de sustentabilidad hacia adelante. Y eso generaba, en mi opinión, y se ha debatido siempre hacia adentro del equipo económico, que la tasa de interés no solo juega un rol en ese costadito, en esa partecita de la ecuación de los pasivos remunerados del Banco Central, sino que juega un rol importante en todos los elementos que hacen no solo a esa dinámica, sino a la gestión macro en general. En toda la economía, obviamente afecta a toda la Obviamente, economía, sin duda. al desequilibrio permanente que tuviste y tenés por el lado externo, a los desequilibrios cíclicos, pero también a niveles acumulados en lo que hace al financiamiento del sector público y obviamente a los regímenes inflacionarios y a la estabilidad presente y futura. En eso estoy de acuerdo con vos y bueno, eran parte de los debates, eran parte de la coordinación que había, la coordinación que se fue llevando y que en mi opinión, obviamente, el haber tenido, el no haber acelerado, el no haber puesto más rápidamente las tasas de interés en terreno positivo, te explican obviamente, para mí, parte de esa corrida sobre los instrumentos de tu moneda. Por eso celebro el cambio que se genera en ese momento en materia de coordinación y de volver a apostar por lo que siempre hubo que apostar, que es, recuperar la curva de instrumentos en pesos, recuperar tu moneda, reconstruir tu moneda después de uno de los errores de política económica más importantes de los últimos 100 años, como fue el default de la deuda en pesos, de la gestión anterior. Y eso es lo que se está haciendo, eso es lo que se ha venido haciendo, eso es lo que permitió dar vuelta a esas semanas de zozobra financiera, eso es lo que permitió volver a terrenos más normales, los tipos de cambio alternativo y la brecha, y bueno, obviamente todo lo que la brecha genera, los incentivos perversos que la brecha genera, empezaron un poco a mermar. A eso le sumás el anclar, el tratar de anclar otra vez con el acuerdo con el fondo, que para mí siempre hay que decirlo, es algo que se ha logrado de forma casi inédita en nuestra propia historia. Es un acuerdo que conversa muy bien con la historia y con lo que nosotros debatimos en el marco incluso de nuestro proyecto político. Es un acuerdo que no te pone las luces sobre el gasto real, y eso conversa muy bien con nuestro lado de la biblioteca, si querés, que es importante el gasto real en términos de crecimiento y en términos distributivos. Te pone un poquito el pecho, te empuja por el lado monetario, que para mí es un debate hermoso y fenomenal para dar hacia adentro de la heterodoxia. Siempre se habla de que el Banco Central, después de aquel episodio que vos estás marcando, se viró más hacia la ortodoxia. Para mí no hay nada más cerrado que eso. Para mí hay pocas cosas más heterodoxas para que la protección y la construcción de tu moneda como reserva de valor. Sin moneda no hay soberanía monetaria, sin moneda no puedes transformar tu estructura productiva. Así que cualquier Bueno, agenda de sabés que no nuestro tenemos lado. moneda. Sabés que no ¿Eh? tenemos moneda. Que no tenemos moneda.
No Realmente, tenemos, no tenemos, hoy estamos, no te- o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con vos en que es algo fundamental, pero creo que tenemos que coincidir también que hoy en día, con un cepo en el nivel que estás, con una inflación del 7%, con brecha de arriba del 100%, te está marcando que claramente no tenemos moneda. bueno, pero a ver, lo que es tu moneda hoy en términos de reserva, lo poco que tenés de reserva de valor, el hecho de que tengas comunidad de cuenta y demás, es la contracara de décadas y de muchas cosas de las cuales estamos charlando. Y por tanto, al mismo tiempo son las que te marcan que tenés que tomarte esto con mucha calma, calma en términos de poner sobre la mesa todos los elementos, cuáles son los desequilibrios que hacen a tu economía y pico y pala, y con el pico y pala no te hablo de la gente, te hablo del pico y pala de los dirigentes y de todo el gobierno y de nosotros acá en el Banco Central para reconstruir esa moneda. Y esa moneda se reconstruye, la moneda la reconstruimos haciendo que todo el mundo mire al Banco Central y vea que lo que está haciendo más o menos se va a poder sostener, que las tasas de interés están en terreno positivo a lo largo de toda la estructura de instrumentos que tenés. No hay magia para esto. Eso es lo que te estoy planteando. Estamos de acuerdo. Hacia adelante, el camino, digo, por eso te hablaba de los lineamientos que nosotros marcamos en aquel momento. Para nosotros, lo que estamos haciendo ahora para este directorio fue una obsesión en aquel momento. Obviamente, la pandemia, vos mismo me lo dijiste, te cambia eso y después te agarraron varias cosas, digo, ¿no? Te agarró la guerra, te agarró la discusión hacia adentro, un poco la discusión o el debate hacia adentro de la coalición, que obviamente en términos de coordinación con economía y demás tuvo sus elementos que entre otras cosas hicieron que las tasas otra vez, como te dije antes, no fueran todo lo que se pretendía que fueran, digamos, ¿no? Bueno, pero eso se ha corregido. Errores siempre hay, Cristian. ¿Viste? Sí, yo lo que Es veo, yo como lo que es veo, la- ¿viste? La política es la política es la forma que se dan las sociedades para organizarse, ¿no? Y pensé, esto es el barro de toda esta organización, el barro de la política, de la discusión y sobre todo de dar vuelta a una cuestión, una ecuación que ya lleva muchísimos años y que no tiene respuestas fáciles, ¿no? Porque yo a veces escucho las alternativas, ¿viste? Siempre te da la sensación que estás jugando, que les gusta jugar con cosas que no tienen repuestos, ¿viste? O sea, el volver a pensar que vos vas a resolver esto simplemente con cierto reacomodamiento fiscal, como con un flujo vos vayas a poder acomodar todos los stocks o todos los desequilibrios que vos venís arrastrando. Había un paper, por ahí algunos se acuerda de lo que está ahí. Había un paper de Frenkel, creo que era del 82, que analizaba todo el corpus teórico y toda la gestión de la dictadura entre el 76 y el 81, y decía, gente, ojo con que esto pase de largo todo el cuerpo teórico que estuvo detrás de esto, ¿no? Y que terminemos que lo único que faltó acá es fallas de implementación porque no fuimos todo lo que tuvimos que ir con con el ajuste fiscal. Acá estamos en terrenos no lineales bastante complejos. Entonces, esto es, te diría, como a los que les gusta y a las que les gusta el fútbol, la macroeconomía del paso a paso, como diríamos Tassa Merla, ¿no? La verdad que tenemos el acuerdo con el fondo, que como te decía, por un lado te deja que la consolidación fiscal o la dominancia fiscal la vayas reduciendo de a poco en los propios términos que no solo que la sociedad te permitiría, sino incluso en los términos de tu propio proyecto político, lo que siempre ha defendido. Tenés un acuerdo que te habla en términos monetarios de lo que siempre nuestro proyecto político tendría que haber discutido y hacia adelante lo tiene que seguir discutiendo y profundizando, como te decía, en materia para toda la heterodoxia en lo que hace al rol de la tasa de interés. Volver siempre a anclar, buscar anclar a ese acuerdo. Y no hay magia para otra cosa. no, no, Incluso para el tema, claramente. incluso para el régimen inflacionario, incluso para lo que digo,
Acá estamos lidiando con un bicho diferente, en lo cual no te queda otra que ir anclándolo. Y anclarlo es la señal por el lado fiscal que se está dando. Hace muchas semanas ya que no se viene acá a buscar un adelanto transitorio, las colocaciones que viene haciendo el Tesoro son muy buenas, la coordinación en materia de tasa y deuda son muy buenas. Obviamente vamos a debatir y seguramente vos, que estás mucho más ligado que yo al mundo financiero, me vas a decir que hace falta otros instrumentos, que hay que mover hacia renta fija y estamos totalmente de acuerdo, pero es hacia donde siempre tuvimos, hacia donde siempre intentamos y seguimos intentando ir y tenemos ese objetivo muy claro. Nadie en el gobierno, nadie en el Banco Central, nadie en el equipo económico, más allá de los debates, piensa que esto se soluciona con cepo, que esto se soluciona con tasas de interés que vayan de esta manera, con gasto que vaya de tal manera. Todo el mundo de acá más o menos sabe y tiene claro cuál es la mejor forma y hacia dónde tenemos que ir. El tema, bueno, obviamente, las velocidades, los procesos, cómo vas anclando esto. Y volviendo siempre a esto que te digo, que te cuento en materia de lo que es el acuerdo con el fondo, que es un acuerdo que te dio tiempo para que muestres, para que nos mostremos a nosotros, para que le mostremos a la sociedad que se puede acomodar la macro, protegiendo en parte el gasto real, en parte la inversión pública, que es importante para inducir inversión privada, que despejaste algunos pagos, despejaste incertidumbre, que tenés poco hasta el 2027 y pagos más o menos razonables hasta el 2033 o 34, dadas las expo esperadas. Y bueno, ahora tenés que ir acomodando esto, volver a anclar tu régimen inflacionario para tener la posibilidad de discutirla de más largo, ¿no? Discutir lo que hoy tenés, las oportunidades que tenés, que te está dando el mundo en materia energética, petrolera y demás, que te van a dar una oportunidad que espero que no desaprovechemos, que espero que nos subamos al tren en materia de divisas que te va a dar un salto exportador en no menos de 50, 60 o 70%. Ahora, yo lo que veo es que hay, digamos, distintos anclajes a los cuales se puede recurrir. Pero, por ejemplo, el fiscal y demás. Pero hay algunos que dependen del Banco Central y otros que claramente no dependen del Banco Central, ¿sí? Yo a veces lo que pregunto es, digamos, ¿por qué el Banco Central, digamos, no trabaja y hace hincapié en lo suyo, más que preocuparnos, digamos, o buscar como excusa también qué es lo que sucede con otros sectores de la economía que no tienen, digamos, el mismo movimiento o el mismo desarrollo que usted. A ver, yo lo que veo, por ejemplo, que el gobierno no le dan los números, recurre a la emisión del Banco Central. Vos me decís, no, Cristianina, eso lo cambiamos hace poco, qué sé yo. Sí, lo cambiaste hasta por ahí nomás, porque salió el dólar soja y ¿quién puso la plata de vuelta? La pone el Banco Central. ¿Sí? O sea, vos me vas a decir, no, pero a mí el Tesoro me termina dando una letra de cambio en dólares. Está bien, la realidad es que en el corto plazo esto salió con más emisión del Banco Central, que la pone toda el Banco Central, y que eso te termina disparando, digamos, otra vez las brechas, te termina nuevamente haciendo imposible bajar la inflación, ya estamos en un escalón del 7%. Hubo problema con la deuda en junio y ustedes en un mes emitieron el 13% del total de dinero de la economía. Si tomamos base monetaria más los pasivos remunerados, habíamos arrancado al 31 de junio en 9,45 billones, terminamos el 1 de julio en 10,7 billones. O sea, un 13% de incremento. O sea, es como que de todo tiene que salir el dinero del Banco Central. ¿Sí? Tiene que emitir el Banco Central. Y por eso es que se hace muy difícil, por más que tengan los pasivos remunerados para después intentar recuperar parte de ese dinero y demás, poder estabilizar la moneda, porque en ese movimiento de junio a vos se te fue el tipo de cambio alternativo de 210 a 350, por eso cuesta bajar la inflación, porque ahí es donde terminaste pegando este nuevo salto que ahora nos coloca en un nuevo escalón del 7%. Realmente no puede ser el Banco Central
ya no es el ente de última instancia, ya es el primera instancia. O sea, ante cualquier problema, golpeamos la puerta en el Banco Central para que emita los pesos necesarios. Y bueno, y los resultados, digamos, nos están llevando a este 90% de inflación de este año. Es muy bueno lo que planteas, Cristian, porque, a ver, metámonos un poco en los matices de eso. ¿Qué alternativa tenía? A ver, política monetaria es, entre otras cosas, es una política de administración de riesgo, ¿no? Diría Tobin, si no recuerdo. Y nunca tenés que perder de vista qué sigue ahí, qué sigue ahí en las decisiones de inversión, en las decisiones sobre stock flujo de todo tipo y demás, de tu historia monetaria. Me parece un elemento clave para plantear esto, porque ¿qué hubieses hecho vos como Banco Central si en el marco de la corrida de los instrumentos sobre tu moneda? Lo que le estaba pasando a los instrumentos del Tesoro. ¿Estamos de acuerdo? Y ya te lo dije, que la gestión sobre tasas y demás tendría que haber, en mi opinión, haber ido hacia otro tipo, tratar de proteger más los instrumentos, de siempre estar en terreno positivo, de generar los incentivos que había que generar. Pero una vez desatado el problema, obviamente, ¿viste? O sea, there is no free lunch, ¿no? O sea, había que, bueno, había, obviamente pero el tema es Pero tenía que reaccionar, ahí tenía que reaccionar el Tesoro. A ver, ustedes lideraron bueno, durante 2 años y medio, ustedes lideraron la suba de tasas cuando el que necesitaba la plata no eran ustedes, sino el que necesitaba la plata era el Tesoro. Eso lo cambiaron hace poco, ¿sí? Eso lo cambiaron con la ida de Guzmán, pero durante 2 años y medio ustedes eran los que ponían la tasa más alta cuando en realidad, mira, si necesitas financiar el Tesoro, ¿sí? y después tenían que emitir dinero para enviarle el Tesoro, cuando en realidad si el que necesita la plata es el Tesoro, que salga ellos a pagar más tasa. Bueno, está bien. ¿Sí? A ver, Y Cristian. algo similar tendría que haber pasado en junio. En junio, yo entiendo, digamos, la intervención de ustedes cuando puede ser algo, digamos, momentáneo, algo, digamos, pasajero, pero ustedes lo tuvieron que sostener en el tiempo con una brutal emisión que tiene también, digamos, que volvemos a lo mismo, que también tiene sus costos, no es, como vos dijiste recién, no es gratis, y ese costo lo pagamos con más inflación y A ver, en un nuevo piso de inflación. pero a ver. Yo creo que el piso más alto de inflación lo pagamos porque tuvimos ese episodio. Porque se te desancló, o sea, lo que venía viajando al 50 y pico, te saltó al 60 y pico por la guerra y te pegó un salto más porque te desancló todo el régimen, el salto ese y la incertidumbre generada en torno a los instrumentos en pesos. Lo que hicimos nosotros, y en la coordinación que tenemos ahora con el dólar soja, lo mismo, es hacer lo que entendíamos nosotros que hay que hacer para volver a anclar un poco el régimen. Obviamente que tiene su consecuencia, pero el no hacerlo, acá está el trade-off, ¿no? Acá está lo interesante del debate, el barro que tenemos que meternos, porque el no hacerlo, ¿qué implicancias hubiese? Digo, imagínate, antes que empecemos a intervenir, los tipos de cambio se te fueron a 3.50, se te desancló absolutamente todo el régimen. Obviamente intervinimos. No, ahí no fue antes que empiece a vertir. Fue cuando ustedes empezaron a comprar bonos y a inyectar pesos, una política monetaria totalmente expansiva, que ahí empezó a subir. No subieron Bueno, los tipos de cambio. ahí es donde, a ver, Cristian, coincidirás conmigo que estamos en terreno súper no lineal como para, yo lo veo al revés, digo, ¿no? Yo lo veo que ahí se te desancla totalmente, lo sigo viendo ahora cuando hablo con todos los empresarios, cuando me vienen a ver las cámaras, que en la forma que buscan reponer o cubrir sus activos, tenés el régimen desanclado y se te desancló en ese momento porque nadie sabía a dónde, cómo cubrirse
hacia adelante, ¿no? Volviendo, mando indirectamente un abrazo a Roberto porque lo estoy citando mucho, pero ¿no? Había un paper espectacular de decisiones de precio en alta inflación, ¿no? Donde todo esto se ve clarísimo y lo ves clarísimo incluso en materia, en los datos que hay en materia distributiva, en la discusión que tenemos con las cámaras. Digo, no es una cuestión de buenos y malos, es una cuestión de incentivos, pero se te dieron vuelta todos los incentivos, se te desancló totalmente el régimen y eso es lo que nos llevó a intervenir. De ahí la decisión nuestra de intervenir fuerte. Y después, bueno, obviamente la coordinación hacia adelante en materia de tasa, todo lo que vos dijiste que debiera pasar, debiera haber pasado con el Tesoro, está pasando ahora con el Tesoro. El Tesoro está haciendo las colocaciones que tiene que hacer, poniendo la tasa donde la tiene que poner, normalizando y dando las señales que tiene que dar. Y eso nos calma un poco el trabajo a nosotros. Hace semanas que no se llevan una T, hace semanas que estamos coordinando muy bien en materia de tasa de interés, hemos recuperado la curva en pesos, tenemos curva de nuevo que se va haciendo más gordita y todos nos vamos tranquilizando, que es clave recuperar un mercado local de deuda en pesos, y lo mismo en la coordinación del dólar soja. La verdad que necesitábamos, como el agua, recomponer fuerte nuestras reservas. Y seguimos pensando, todo el equipo económico sigue pensando que más allá o sea, te repito, nadie piensa que estos son los caminos que hay que hacer, pero entendemos que, dadas las perspectivas que hay con gasoducto, oleoducto y todo lo que hay en materia de exportación ya desde el año que viene, dado que parte de todo esto es un régimen que se te desancló y la forma que se desancló, la verdad que es preferible, lo charlábamos incluso con el economista jefe del BID, se habló con el fondo, además es preferible ir generando algunos incentivos, en este caso la liquidación fuerte por el lado del sector agropecuario y para la recomposición de reservas. Eso te permite volver a tu ancla, que es en parte el acuerdo con el fondo, en el cual te permite cierto manejo fiscal normal, te permite lo que nosotros entendemos que es una política monetaria y cambiaria que todo el mundo vea como más o menos sostenible, y volver a pensar, volver a intentar anclar y volver y desencillar, desenrollar todo lo que se te desancló el régimen de a poco. Me parece que no hay magia, y lo mismo con el tema te reitero, el tema de los pasivos, de la dinámica de los pasivos monetarios. En mi opinión, pagamos carísimo el solamente pensar los pasivos monetarios en materia de cuasi fiscal o de expectativas en materia de dominancia fiscal. En la Argentina, la dominancia fiscal no la podés pensar en términos o separada de la dominancia financiera y de la dominancia externa. Tenemos un gran problema externo y financiero. La historia monetaria, los desarreglos monetarios que arrancaron allá tarde y lejos, siguen vivos en todas las decisiones de inversión. Mi abuelo perdió guita con la devaluación de Frondizi y entendió que no es lo mismo los retornos de un activo en tu moneda que en otra. Mi viejo perdió guita. O sea, toda la historia monetaria, todos los desarreglos monetarios te viajan siempre en el tiempo. Eso es lo que tenés que cortar. Y las decisiones de tasa, la coordinación con el Tesoro, en términos incluso de los pasivos monetarios, tienen que ir hacia eso. Hay que mostrar, o es lo que pretendemos mostrar, que anclar el régimen a donde lo queremos anclar, y la forma de absorción hacia adelante de todo eso es con una economía normal, con una economía que recupera crecimiento, con una economía que va recuperando moneda. Si recupera moneda, puede ir recuperando con crecimiento y moneda, va recuperando en crédito, y es una forma más normal de absorción de esos temas. Pero pagamos carísimo siempre pensar en términos de flujo fiscal y cuasi fiscal, porque nos olvidamos que la tasa de interés juega no solo en los flujos, sino también en los stocks de activos. Y esa historia monetaria, si no la logramos dar vuelta, va a ser muy difícil recuperar espacio monetario, valga la redundancia, ¿no? Ahí lo primero que necesitas hacer, o sea, hoy ya tenemos dos bases monetarias en pasivos remunerados. O sea, lo primero que tenemos que hacer es dejar de emitir dinero, porque si emitimos por la ventanilla 1 y absorbemos por la ventanilla 2, no cortamos nunca. O sea, yo coincido con lo que vos decís. Lo que pasa es que el problema es que la realidad
nos muestra otra cosa. El dólar soja, hoy en día, vos me decís, bueno, ya no le damos más, o sea, estoy de acuerdo que el dólar soja fue exitoso desde el punto de vista de los que se recuperó de reservas, perfecto. Pero eso tuvo un costo, que de vuelta vuelvo a lo mismo, se lo hicieron pagar al Banco Central. Ese costo de esa sobreemisión que se tuvo que hacer entre los 200 pesos que vale el dólar soja y los 150 que vale el dólar mayorista, le corresponde al Banco Central 300.000 millones de pesos. Y otra vez vemos las brechas nuevamente subir. O sea, después del... Es más, yo la verdad, te soy honesto, pensaba que el ingreso de dólares iba a dar algo más de tranquilidad y que el costo lo íbamos a tener que pagar más adelante. Y lo que veo es que, obviamente, en un régimen de alta inflación, generalmente no solo el pass-through se hace más rápido, sino también este tipo de medidas tienen un impacto más inmediato y ya empezamos a pagar el costo de esa sobreemisión que tuvo que hacer el Banco Central. Por eso cuando vos me decís, el banco ya hace rato que no pasa por acá el Tesoro a buscar dinero, y yo te diría, mirá, pasó durante este mes para que ustedes pongan la diferencia entre los 200 y Bueno, otra 150. vez, no hay nada, no es gratis, ya lo charlamos, Cristian, obviamente era algo que sabíamos, pero no hay, es, en O términos sea, del lo trade-off hicieron es mucho más sabiendo el importante. impacto que tenía. O sea, a ver, eso me parece muy interesante. Llevaron adelante la medida Sí. teniendo en cuenta y sabiendo el impacto y el costo que esto iba a dar. Por supuesto, de hecho la letra intransferible y demás estaba planteada desde el momento uno. En los términos del propio decreto se había planteado que esto debiera no ir a presionar, no era el espíritu que esto vaya a presionar hacia los tipos de cambio. De hecho, en las reuniones se había hablado de que no iba a pasar, había una cuenta especial para protegerse en pesos. Obviamente los incentivos estaban dados y siguen estando dados para que parte de eso vaya a presionar sobre la brecha. Era algo que sabíamos que iba a estar. Y que no hay forma de que no esté, pero en este momento hemos recompuesto lo más importante que tiene el balance del banco, que son las reservas, ¿no? Tendremos, por el otro Desde lado ahí ha tenemos la sido letra, exitoso. Desde ese y, punto de vista ha sido exitoso porque pero ingresó es más dólares así. incluso de lo que se Pero es que es había así, pensado. lo tenés que pensar así, así se piensa, así lo pensamos acá. Nadie piensa que todo el resto está, es lo que tenemos que recomponer y hacia dónde tenemos que caminar en términos de normalización. Fue exitoso eso El nos costo de eso permitió también lo tenemos que tener en cuenta, Sergio. O totalmente, sea, estuvo siempre en cuenta, Cristian. De hecho, por eso, bueno, varias de las discusiones que han salido también respecto al pacto de caballeros o no, en términos de ir atencionando o no sobre los paralelos, las normas, los idas y vueltas de varias cosas, tiene que ver un poco también con eso. Siempre estuvo en consideración, lo mismo que está en consideración el tema de la recuperación del financiamiento comercial, cuando le pedís a las grandes empresas fundamentalmente que consigan créditos. Sabemos que es costoso que una empresa vaya a buscar un crédito, sabemos que es costoso para las decisiones de inversión, tanto acá como regionales y a una casa matriz de afuera, decirle que venga a hundir dinero en una economía como la Argentina. Sabemos todas esas cuestiones, son las que tenemos que salir a explicar todos los días, pero otra vez, digo, las decisiones que tomamos de acá tienen mucho que ver con la administración de riesgos, y en esa administración de riesgos tenemos sobre nuestras espaldas, en la mochila, toda nuestra historia monetaria y los pasos que vamos dando en términos de tasa de interés, en términos de acumulación de reserva, en términos de movimiento de tipo de cambio, en términos de discusión no sé, con el sector productivo, con la región, y demás, tiene que ver con ir recomponiendo de a poco esta cuestión. Y lo mismo con los pasivos monetarios de acá del banco. Sabemos que esto iba a tener un impacto sobre eso, sabíamos que lo iba a tener en aquella vez que salimos a defender los instrumentos del Tesoro. Desde ahí pusimos formalmente en una norma del directorio que los instrumentos del Tesoro pasan a formar parte también en las decisiones de tasa de política monetaria del Banco Central, en una señal también para ir hacia adelante que vamos normalizando
la cuestión, pero me parece que la señal, tanto en aquel momento para defender la curva en pesos y para defender la moneda, la señal que vamos dando de coordinación con el Tesoro para que todas las tasas de interés vayan a terreno positivo y calmar todas, de alguna manera ir desanclando esa historia monetaria que hace que aquel que apuesta o que viene por la moneda tiene dudas. Eso lo tenemos que ir dando vuelta y va a llevar muchísimo tiempo hacerlo, pero no hay nada como primero mostrar que algo se frena y volver al ancla que es el acuerdo. Y eso es lo que nos permitió tanta aquella gestión en el marco de la corrida contra el peso como está en marco del acuerdo en torno al dólar soja. Hemos recompuesto reservas, obviamente hay una contracara en términos de los pasivos monetarios. Creemos que además, otra vez, además de la dinámica por el lado de la tasa de interés y el stock de pasivos, también está la cuestión del rol de la tasa para acomodar y mostrar de a poco que lo que se intenta hacer va generando sus frutos, puede terminar este año con una economía más estabilizada y el año que viene recuperar parte de las discusiones que nunca tenemos que perder de vista, que tienen que ver sobre cómo generamos más divisas en términos genuinos, ¿no? Cómo volvemos a mejorar la estructura productiva, cómo ganamos escala, cómo logramos exportar más. Y bueno, ahí tenemos toda una agenda fenomenal que se le abre a la Argentina en materia de gasoducto, oleoducto, de industria de conocimiento, las cadenas agroindustriales, minería, litio, cobre, hidrógeno verde, azul. Va a Con la haber, va misma a haber, cordillera, con la te misma llevo, cordillera que Chile, exportamos 3.200, 3.400 millones de dólares y Chile exporta 57.000 millones de dólares. te Todos aprovecho, los que proyectos. tocaste esos temas para llevarte al tema del tipo de cambio. ¿Va a seguir habiendo tipo de cambio diferenciado para sectores o esto terminó con el dólar soja, digamos, que fue una medida puntual, un incentivo puntual y punto? ¿Va a haber más dólares hacia alternativos o A no? ver, siempre aclarando que para nosotros esta no es, no es lo que hubiésemos elegido, ¿no? Nosotros ya asumimos, se asumió esta gestión con CEPO y había que administrarlos. Sí, pero Eh, con una para brecha no- de 10, ¿eh? Ojo, es verdad, llegaron con un cepo, pero con una brecha del 10. Hoy estamos con una brecha de arriba del 100. y con default en peso, Cristian. Con También, default, sí, con señor, default en también, peso. sí, Con también, default en, con también. default en peso y una torta de guita de inversores de afuera Recibieron que un desastre, es no te lo voy a negar, recibieron un desastre en materia siempre y cambiaria, en siempre materia... y volvamos, siempre No te lo hagamos voy a ese negar. paréntesis, porque el haber intentado resolver los desequilibrios macroeconómicos que la Argentina viene arrastrando hace mucho tiempo en materia externa de desequilibrio cíclico de financiamiento del sector público, de régimen inflacionario, con un proceso de endeudamiento acelerado en dólares y apertura de regular toda la cuenta capital, es algo que salió mal, no por primera vez, por tercera vez mínimo, y seguimos, ¿no? Vuelvo a aquella cita inicial de Frenkel. No, ojo con pensar que esto fue solo un tema de implementación, porque yo lo sigo escuchando que, bueno, ahora si volvemos vamos a ir más rápido y decidido, ya sabemos, no vamos a volver a cometer el mismo error. Estamos muy lejos, ¿no? Prebisch decía que Keynes había seguido los clásicos en los términos de Keynes, justo donde menos lo tenía que haber seguido, que era en busca de las leyes de equilibrio, ¿no? Nosotros estamos bien lejos de las leyes de equilibrio, estamos caminando por puras no linealidades. Acá tenemos poquitas empresas cada 1.000 habitantes, 16, 17, 18 empresas, cuando cualquier economía más o menos normal tiene 45, 50. Eso no solo te explica tus problemas en materia de empleo, porque tenés obviamente con bajos requerimientos directos e indirectos de insumo y bajo multiplicador de empleo, sino que también te explica parte de los fenómenos que tenés en poca escala, estás lejos de la frontera tecnológica y no tenés resuelto en materia de productividad, salario real y elasticidades, ingresos de expo, impo y demás, la cuestión distributiva, cosa que en el resto
del mundo en parte tenían resuelto y ahora están discutiendo, en la región lo tenían resuelto y en parte lo siguen teniendo resuelto por costos laborales unitarios. Acá no tenemos nada resuelto, no lo tenían resuelto estos muchachos y volvieron a chocar con la misma piedra y siguen diciendo que la solución sigue siendo Sergio, todo, a ir ver, más rápido. yo no te voy a negar eso, pero ustedes vinieron acá a resolver eso. O sea, los gobiernos cuando llegan las nuevas gestiones, no llegan porque sí, llegan seguramente porque la gestión anterior le fue mal y por eso se pide un cambio de gestión. Entonces, la herencia recibida es la herencia recibida y eso es innegable. Ustedes recibieron una inflación del 50%, como vos bien me dijiste, con default en pesos, con cepo, una brecha del 10%, pero la realidad es que uno busca que la nueva gestión revierta eso. No te voy a decir que resuelva los problemas de Argentina de los últimos 80 años, pero por lo menos que no los incremente. Y hoy yo lo que estoy viendo es que, desgraciadamente, los problemas se han incrementado. ¿Por qué? Porque tengo más inflación, tengo más brecha, o sea, hablando siempre de que es desde el Banco Central, ¿no? O sea, con quien hoy estoy charlando. O sea, desde el Banco Central, desgraciadamente, no han logrado revertir la mala herencia que han recibido. Al contrario, se ha incrementado. Mira, yo creo que, bueno, obviamente tengo millones de matices con esa cuestión, digo, ¿no? Tuvimos que, a diferencia, fíjate que todo el resto del mundo, en los términos que te estaba planteando recién, ¿no? El mundo desarrollado con las cuestiones estructurales más o menos resueltas, ¿no? O sea, sus discusiones sobre los regímenes inflacionarios y demás, obviamente tenían que ver con un fine-tuning de política monetaria y esencialmente monetaria, pero también fiscal y demás, y ahora están discutiendo en términos estructurales, en términos de globalización, en términos de si los sindicatos cobran o no poder de nuevo, si se pueden desanclar las expectativas. Hoy el mundo está discutiendo en esos términos. Así que hay un temita ahí. Pero nosotros tuvimos que financiar la pandemia, todo, vos lo dijiste muy bien, todo salió de acá. Sí. El resto de los bancos centrales compró la deuda de sus propios tesoros y generó obviamente una serie, su política monetaria más laxa y su política fiscal más laxa y demás, y hoy están cosechando todos esos problemas. Nosotros sabíamos desde un principio, y nadie dudó ni en el gobierno ni de acá, que había que darle para adelante, porque teníamos que proteger los activos en términos productivos y teníamos que proteger a la gente, siendo que la mitad de la gente, la mitad de la población económicamente activa de Argentina tiene problemas serios de empleo, que no íbamos a llegar simplemente vía empresas formales, sino que también había que poner una torta de guita para proteger también a la gente. Lo sabíamos que iba a generar todo esto y después fue la administración de toda esa cuestión. Todo eso vino a engrosar. No hay nada gratis, como lo dijimos ya varias veces durante la charla. Eso vino a complicar la dinámica nuestra de los pasivos monetarios y acá estamos. Nadie duda de eso. Pero hemos llegado hasta acá administrando el tipo de cambio, hemos llegado hasta acá llevando las tasas de interés a terrenos más normales, a terrenos positivos. Estamos con una curva en este momento, después de varias idas y venidas, estamos con una curva de instrumentos en pesos más o menos consolidada, con un montón de desafíos hacia adelante en los términos que charlamos, pero tenemos una curva en peso. Volvemos a la cancha. Eso es lo que te da, eso es lo que te da el acuerdo y eso es lo que sentimos todos los que estamos acá. Estamos en la cancha, estamos jugando, estamos arriba del tren. La economía se va, hay que anclar esto que se desancló fuerte y feo a mitad de año, pero tenemos un montón de proyectos que también se están discutiendo. Yo sé que vos me decís Banco Central, estás hablando con el Banco Central, es verdad, estamos administrando el tipo de cambio, estamos subiendo la tasa de interés, estamos coordinando con el Tesoro para reconstruir y proteger la moneda nacional y estamos actuando en términos de política monetaria como una política de administración de riesgos. Pero también, no podés pensar la macro argentina solamente en términos del Tesoro y del Banco Central, porque buena parte de los despelotes que tenés que hemos tenido macro, tiene que ver con los parámetros estructurales que tiene la economía argentina y ahí
y ahí los eslabonamientos productivos el fortalecimiento y la escala para producir y exportar son claves. Y mientras discutimos esto, que es verdad, tenemos Toyota planteando los 3 turnos para la Hilux, tenemos todos los proyectos de minería hacia adelante que nos van a llevar. Estamos en 2022 a 3.200 millones de expo en minería. Ya el 2026 estamos previendo llegar a los 7.000 y tenemos todo lo que tiene que ver también con litio, bueno, litio, cobre, hidrógeno verde, hidrógeno azul, las cadenas agroalimentarias. Digamos, tenemos toda una agenda de exportaciones que te abren otro panorama en materia de solvencia externa y por tanto financiera y por tanto macroeconómica. Por lo menos por lo menos tenés el paraguas macro, consolidado en términos del equilibrio externo o de mayor equilibrio externo para poder resolver el resto. Y eso también te lo da el acuerdo con el fondo. Bueno, volvemos al tipo de cambio, ¿sí? Vamos a seguir con tipo de Bueno, eso cambios sí, perdón, nos múltiples fuimos, tipos. en algún momento me interrumpiste y me sacaste, te culpo a vos Sí, en esta sí, que me sí. sacaste. Eh, No eh, quise, eh, porque van a decir que quise esquivarle el bulto y no no, quise no, esquivarle el no me bulto. olvidé, no me olvidé, no me olvidé, quédate tranquilo. No, no, a ver, para nosotros, dado donde está el régimen inflacionario, dado lo que es nuestro proyecto político, nuestra economía política, además, la forma de ir resolviendo era, a todas luces inconducente pensar que vos podías solucionar esto de cuajo con un movimiento en el tipo de cambio nominal. Más temprano que tarde vas a estar cosechando los mismos problemas. Para nosotros era y Coincido. sigue, era y sigue siendo, aún con las ineficiencias que genera en otros lados, sigue siendo mejor mantener la botonera que tenemos, la botonera de pedirle a las grandes empresas que recuperen financiamiento comercial, y ya recuperamos 5.200 millones de financiamiento comercial que habían sido por incentivos fumados durante el 2021, y este tipo de incentivos, déjame llamarle algo así como pinchar el cepo en algunos casos donde la oferta, para mí es clave el tema de la oferta, ¿no? Porque mucha gente habla de, che, mandemos esto a tal o cual lugar, y siempre pensando en términos de demanda. Acá la clave también es de hacernos nosotros de la oferta de divisas. Esto ha sido muy, muy, muy claro, más allá del trade-off en términos de pesos que generó, como vos planteaste, la oferta que vos tenías que recuperar, cerrar el gap que tenías en materia de liquidación, fundamentalmente en soja. Iremos viendo, la verdad que para nosotros el camino es es normalizando de a poco, con control de daños. Conocemos los daños de las cosas que se van planteando, sabíamos los trade-off y las consecuencias que pueden tener lo que vamos manejando, pero me parece que en todos los casos es el camino hacia el cual tenemos que ir. Ya también nos juntamos en el marco de los. O sea que vamos a seguir viendo tipos de cambio diferenciados, ¿sí? Como No, por no, ejemplo no, que no, puede no, llegar a no, no, venir el no, tipo, no lo sé, el no dólar lo sé. Qatar, Sí. No lo es sé, posible que no sé, tengamos hay un dólar cosas que tenés Qatar. que. Hoy la brecha y los incentivos hacen que no veas parte de la oferta en lo que se está generando en materia de industria del conocimiento, que es clave. Seguramente hay mucho terreno por mejorar por ese lado, pero obviamente otra vez también atañe a otros, al gobierno nacional, no solo a nosotros. Yo te estoy hablando de lo que a mí me gusta, de lo que acá debatimos. Siempre que yo me haga de oferta, escucho ofertas. Me siento y escucho. Eh, pero me parece que el camino es este, ¿no? El camino es. El camino no debería ser trabajar para intentar unificar el tipo de cambio. Bueno, es que el camino, es que cómo trabajás eso. Como nosotros entendemos que la forma de hacerlo es esta. Estás dando una señal de normalización. Tenés un acuerdo con el fondo que te da tiempo para demostrar, como te decía antes, para demostrar que podés acomodar esto en tus propios términos. ¿Qué digo en mis propios términos? Términos de nuestro proyecto político, de nuestra agenda, de nuestro lado de la biblioteca. Tenemos el gasto, no tenés un espacio de gasto real y de inversión pública y demás, que antes era generalmente vedado.
lo tenés como para sostener o tratar de apuntalar un poco inversión privada, crecimiento y demás, lo tenés habilitado. Tenés una agenda de consolidación fiscal que viene haciendo el Tesoro, que viene planteando el Ministerio de Economía, que ha recibido el acuerdo en la parte técnica y también política del Fondo Monetario. Tenemos un manejo monetario acá en el banco de normalización de las tasas de interés, de administrar el tipo de cambio para que nadie espere movimientos bruscos y tratar de ir anclando expectativas por ese lado. Y obviamente el camino tiene que ir siendo reducido. A ver, la brecha es un gran problema. La brecha y el cepo son grandes problemas. Nadie piensa que vos podés crecer y sostener un proceso de crecimiento en los términos que nosotros planteamos con esas cuestiones. El tema es que hoy para nosotros sigue siendo sigue siendo mejor manejar esta botonera para ir reduciéndola y para ir, obviamente, como objetivo final, unificar y normalizar y tener una cuenta capital. Digo, no hay experiencia post Bretton Woods de una economía que solamente viva con los flujos que te da la cuenta corriente, como pasa en la Argentina, fundamentalmente con los flujos del balance comercial. Nadie espera y nadie apunta a eso. La verdad que el camino que nos queda es sin magia, reitero, es importante, siempre decirlo, sin magia es normalización externa, normalización cambiaria, normalización en monetaria en materia de tasas de interés, coordinación con el Tesoro para seguir recuperando el mercado local de deuda, que es un elemento clave, la consolidación fiscal, la reducción de las dominancias también financieras y externas, como te decía, e ir apuntalando la estructura productiva, ir llevando hacia lo que definitivamente siempre tenemos que discutir, es cómo modificamos el régimen, ¿no? Cuando Yo creo, charlábamos de la dinámica de los pasivos monetarios, para nosotros la tasa de interés como elemento de estabilidad financiera y externa es mover, es sacudir la dinámica de pasivos, no solo pensarla en términos de cuantificar, sino pensarla en cambio de régimen. Si nosotros logramos que todo el mundo vea que nuestro régimen monetario cambiario se puede sostener en el tiempo y de a poco seguimos normalizando, obviamente vamos a tender y todos creemos y esperamos tender hacia la normalización. Y la normalización es tener una economía normal, una economía donde las empresas producen, donde tengamos más empresas, donde la diferencia entre el Producto Bruto Geográfico de Formosa y la Cava no sea de 8 veces, donde sea de 2 o 3 veces, como puede pasar en cualquier país normal, donde haya el doble o el triple de empresas cada 1.000 habitantes, donde se opere más cerca de las escalas tecnológicas, donde podamos complementar con Brasil de cara a lo que se está discutiendo. No hemos hablado de lo que está pasando con las monedas y demás, pero seguramente hacia adelante va a haber toda una discusión sobre las cadenas regionales de valor, qué tipo de complementariedad nos vamos a dar con Brasil en términos productivos, hacia dónde vamos a mandar la electromovilidad y demás para eslabonar más nuestra estructura productiva, para la industria automotriz, para salir de esto de forma normal. Nadie piensa que vamos a llegar a algún lado sostenible con las regulaciones que hay en materia cambiaria o en materia de importaciones o en las regulaciones fuertes en materia de cuenta capital y demás. La lo idea que es... pasa es que en ese punto, Sergio, es que yo lo que veo es que las medidas van en sentido contrario. Te doy un ejemplo, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuál es el sustento legal para que el Banco Central me impida comprar un bono en pesos, venderlo en dólares, porque tengo un subsidio en la luz, el gas o en el agua? A ver, no hay. Involucrados dólares del Banco Central. Punto número uno. La compra y venta de títulos está regulada, digamos, por la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Que sería quien tiene que intervenir. El subsidio tampoco me lo da el Banco Central, lo da el Estado Nacional. O sea, ¿cuál es la base, digamos, en la cual en esas condiciones el Banco Central dice, no podés comprar un bono en pesos y venderlo en dólares, una actividad, digamos, totalmente privada y que no debería ser coaptada por ustedes? A ver, Y te asumo algo más. Y ahí yo lo que veo es algo mucho más peligroso en eso, que es lo siguiente.
Ustedes cerraron el acceso prácticamente total al dólar oficial. Perfecto. El dólar oficial dejó de ser el dólar de referencia. Vos preguntás a alguien cuánto vale No, un dólar eso y no, Cristian, no digamos, no ¿cómo que no? caigamos en eso, no caigamos en eso porque después es fácil decir, che, salgamos rápido del cepo, total todos los precios están a No, otro no, yo sé dólar. que no podemos salir. No, 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 eso yo no estoy de acuerdo y tuvimos a la experiencia que eso no fue así. Pero lo que yo sí te estoy diciendo es que deja de ser el dólar de referencia. Ahora, si vos me sacás el acceso al dólar MEP, al dólar contado con liquidación, lo que va a pasar no es que la gente va a dejar de comprar dólares, va a ir a otro instrumento, va a ir a otro canal. ¿Qué canal le queda? Le queda el canal de Blue. O sea, me está sacando de la posibilidad de comprar un dólar que es totalmente transparente porque está determinado por negociación en la bolsa. Que el dinero está bajo el control de ustedes del Banco Central, porque lo ven pasar de cuenta a cuenta, bajo el control de la FIP, y me están ustedes mismos impulsando a un mercado donde el precio no es transparente, donde se maneja dinero en blanco, dinero en negro. Realmente ese tipo de medidas, ¿no? Son las que uno dice, y yo no veo ese intentar volver a normalizar volvemos siempre a lo mismo, desde el lado del Banco Central, por ejemplo, el tipo de cambio. No, o sea, no entiendo, vuelvo a lo mismo, no entiendo por qué hoy en día están poniendo trabas, ¿sí?, en el acceso a los dólares, a un dólar legal, como puede ser el MEP y el contrato de liquidación. Son elementos otra vez de discusión en materia de administración de riesgos. Yo te entiendo lo que vos planteás en materia, otra vez, no hay, son trade-off, ¿no? O sea, pero no comparto el tema no comparto el tema de toda la referencia en materia de, comercial, pasa por acá, pasa por el mercado oficial de cambio, sigue siendo el más importante de todos, seguido, sí, por los alternativos, y el blue es muy, muy, muy marginal, pero, Pero va a dejar de serlo si ustedes siguen volcando a la gente a que vaya al blue. Porque ¿qué alternativa le das? ¿Qué alternativa tiene hoy la gente que quiere dolarizarse? Porque la gente, a ver, no va a dejar de dolarizarse porque ustedes no quieran que se dolaricen. Va a buscar otra forma de hacerlo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué alternativa hoy le da el Banco Central a quien quiere dolarizar dinero en blanco? Estoy hablando de dinero ganado legalmente, pagando los impuestos y todo. ¿Qué alternativa tiene hoy si ustedes le cierran la puerta a un dólar MEP, que vuelvo a lo mismo, es un dólar donde ustedes no pierden reservas? pero administramos riesgo, Cristian, administramos riesgos. Y vamos, en la medida que en la normalización macro, con el manejo de tasa y demás, va rindiendo frutos, nuestro objetivo, como fue el objetivo de las principales economías que protegieron su moneda, es hacer que la gente confíe y sienta que puede confiar en con su moneda como reserva de valor. Pero lo peor que nos puede pasar hoy es que se nos disparen y no administrar lo que está pasando con las brechas. Es parte del... Cambiaremos de brecha, digamos, o sea, cambiaremos de brecha, en vez de tener la brecha enorme en el MEP, la tendremos en el Blue, Bueno, pero vuelvo a lo bueno, mismo, o sea, la confianza se gana, no se impone. La seguirá confianza es algo que se administrando. gana. Seguirá administrando. Hoy tenemos una recomposición fuerte en lo que hace a nuestras reservas. Ahora vienen el fruto del nuevo acuerdo de la aprobación por parte del Fondo Monetario, las negociaciones con el resto de los organismos multilaterales, e iremos normalizando en ese sentido. Y siempre el objetivo va a ser ese hacia el final, ir normalizándolo. Es así. Perfecto. Perfecto. No, a mí, ya te digo, me parece un grave error por parte del Banco Central cerrar esa puerta porque vuelven a volcar a la gente. O sea, es difícil, fue difícil sacar a la gente del mercado informal y mandarla al mercado formal. Y ahora ustedes con este tipo de medidas están están incentivando que la gente vuelva a un mercado informal. Más allá que, vuelvo a lo mismo, no entiendo cuál es la base legal para que me prohíban comprar un bono en pesos y venderlo en dólares. No la entiendo, no sé si alguna presentación eso podría voltear la medida o no. Honestamente no sé cuál es el sustento en el cual se basa el Banco Central para llevar adelante esa prohibición. Ok.
No nos vamos a poner de acuerdo en ese punto, por lo No nos visto. vamos a poner de acuerdo. No, vuelvo a lo mismo, tiene que ver con la administración de, nosotros somos en materia de regulación y demás, todo lo que tiene que ver con administración de riesgos para nosotros es clave y en este momento en particular es clave. Conocemos, en cada una de las medidas conocemos lo que se busca, lo que genera y bueno, el objetivo final es ir hacia normalizar todo esto. Y en la medida que fue posible, lo mismo me podés decir vos en materia de, che, no sé, están mandando a las empresas a financiar, a buscar financiamiento para comprar una máquina que en definitiva va a generar lo que vos me estás diciendo y hacia la postre eventualmente exportar. Bueno, obviamente que sí, en la medida que se pudo, se relajó. Doblados un poquito los incentivos para que todo el mundo salga corriendo hacia ahí, se volvió marcha atrás con parte de las regulaciones y se flexibilizó cierto acceso a importación de bienes de capital y demás. Tiene que ver con normalizar incentivos para que todo el mundo no vaya de un lado al otro. Obviamente cuando vos vas moviendo demandas u ofertas de uno a otro instrumento, va generando este tipo de cosas y las cuales hay que ir corrigiendo en materia de señales de normalización. Y para eso no hay nada como las señales en materia fiscal, monetaria, de ingreso, de cumplimiento de las metas con el fondo y ir tendiendo hacia una economía más normal. Bien, dos preguntas más como para terminar y nuevamente agradeciéndote el haber aceptado esta invitación y son las siguientes. ¿Cuán preocupados están por el crecimiento de las LELIC? Algo has mencionado un par de veces, pero ¿cuán preocupados están? Porque ya te digo, ya hoy en día tenemos dos bases monetarias ahí, entre LELIC y PASE, y cómo piensan ir desarmándolo, eso, ¿no? Yo creo que lo primero deberían ser sin emitir dinero, ¿no? O sea, creo que eso tendría que ser fundamental. Y segundo, ¿cómo están analizando la suba de tasas a nivel internacional que lidera Estados Unidos, pero que seguramente va a tener que ser, está siendo seguida ya por otros bancos centrales, con el impacto que tenemos hoy acá? Porque la realidad es que cuando yo miro el intercambio, el tipo de cambio real multilateral, veo que seguimos perdiendo, ¿sí?, competitividad en ese punto. O sea, la idea había sido este año mantenerlo firme. Bueno, habíamos arrancado en el orden de los 100 puntos, hoy ya estamos abajo de 90. Entonces, bueno, ¿cómo ven ese impacto de la economía mundial nos va a llegar a nosotros acá? Primero, sí, hablamos un montón ya de, obviamente que preocupa. Me preocupaba cuando estábamos en 4, ahora estamos en 8. Mira si no me va a preocupar. Siempre, obviamente que preocupa. Pero más que preocupar, tiene que ocupar. Tal cual. Es, es la consecuencia de tu historia monetaria. Recordemos que parte de esta historia viene del hecho de que el Banco Central tenga que hacer política monetaria con sus propios instrumentos, dada la crisis del 2002, digamos, ¿no? O sea, dada tu historia monetaria, dado tus desarreglos monetarios, es parte de la contracara de eso, es la contracara de haber llegado con el default de la deuda en pesos, con la crisis que tenías en la previa, de cómo atendiste la pandemia, obviamente de errores y de una serie de cuestiones. La salida es la que charlábamos antes, ¿no? Obviamente primero dar señal de frenar un poco ese flujo y esa señal las está dando el Tesoro y las tiene que seguir dando y las va a seguir dando. Las señales tienen que ser de debate y de agenda y de manejo de la tasa de interés, que solamente no se mire en términos de lo que puede implicar en esa dinámica de pasivos, sino de terminar de estabilizar todo el resto para tender a una economía normal, que vaya cerrando la brecha, que vaya operando también por cuenta capital y no solo por cuenta corriente, que recupere el crédito, que recupere la confianza en su moneda, obviamente va a generar eventualmente mayor demanda de dinero que te permita ir mandando eso a canales más normales. Eso es lo que vemos. Están ahí y tienen
y tienen ese tamaño y esa dinámica por todo lo que ha pasado y lo que está pasando. Creemos que es de alguna manera la consecuencia o si se quiere, lo que ya sabíamos que iba a hacer, pero preferimos que sea así dada la alternativa en términos de mayor vulnerabilidad financiera y externa y la absorción es como te digo, ¿no? Obviamente un tesoro yendo a terreno positivo, eventualmente te va a ayudar mucho con el manejo de eso, superávit fiscal y demás, primario te va a ayudar un montón cuando llegue en esa dinámica y el crecimiento, la normalización macro, la posibilidad de sostener tus procesos de crecimiento, de recuperar la monetización de tu economía y el crédito te van a permitir eventualmente ir absorbiendo eso en los términos que debiera ser. ¿Cómo veo el tema tasas? Bueno, primero veo que está bien, Estados Unidos hoy lidera la suba de tasas, pero hay otros que arrancaron antes, ¿no? Obviamente ya es indudable lo que viene pasando en materia de manejo monetario, las decisiones, el último discurso de Powell han sido muy firmes respecto a cómo se va resolviendo, a cómo se va a ir resolviendo esta cuestión. Creo que él ve, y muchos ven, que las expectativas más allá de la inflación más elevada y los temores que se tienen respecto a que aparezcan los efectos de segunda ronda y demás, el proceso está anclado y él imagino que y lo hace explícito en su discurso, está anclado en buena medida por lo que viene haciendo la Reserva Federal y creo que va a seguir siendo así. Obviamente eso supone, dada la historia, para economías emergentes, ciertos riesgos en materias financieras, pero bueno, la guerra y otras cuestiones te ha dado esta cuestión en materia de precio de los commodities, que de alguna manera, si bien en algunos casos te pegó, como en el caso argentino, las importaciones de energía este año fueron increíbles, ¿no? Pasaste de 3.000 y pico acumulados a julio, creo, sí, julio del año pasado, a 9.000 y pico de millones de dólares este año, lo cual nos llevó a tener que regular parte del financiamiento comercial, pero que también tiene la ventaja de los términos de intercambio para la región. Así que, obviamente, otra vez volver a lo que nos ocupa, ¿no? Vamos hacia un mundo que va corrigiendo esa cuestión, a un mundo con menos liquidez, con flight to quality, lo cual obviamente para nuestras monedas y siempre supone un riesgo adicional. Hay otras economías de la región que ya estaban mejor paradas, incluso antes de la pandemia. Nosotros no nos queda otra que sostener al paso que podamos la normalización macroeconómica para proteger nuestra moneda, ¿no? Y que no dañe este caminito que estamos recorriendo y que en definitiva nos vamos a tener que quedar acá para ir normalizando todo. Perfecto. Ok, Sergio, nuevamente gracias. Espero que este intercambio de ideas les sirva a la gente para sacar sus propias conclusiones, que un poco esa es la idea. Y bueno, y siempre es muy importante tener la palabra de una entidad como el Banco Central, que regula tanto últimamente nuestra vida económica acá en el país. Así que nuevamente, Sergio, ha sido un gusto. Espero que más allá de las diferencias, las hayas pasado amenamente la charla y bueno, y así te podré el año que viene volver a molestar a ver cómo seguimos. Mira, no hay nada que me aburre más que hablar con la gente que piensa como yo. Así que creo que las diferencias nos engrandecen. Es algo lo que está pasando tanto a nivel global como acá. Creo que es clave. La política es salir al encuentro del otro y discutir y debatir con el otro. Y fundamentalmente tomar como interlocutor válido al otro. Así que a mí no hay nada que me enriquezca más y que me divierta más, siempre que sea con buena leche,
de plantear, aún con diferencias, de lo que estamos hablando. Así que te agradezco a vos, espero que haya servido. Saludos a todos y todas los que están escuchando del otro lado. Seguramente algunos comentarios y voy a recibir de todos tipos, así que te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Ok, gracias Sergio, fue un gustazo y dale, estaremos hablando más adelante para volver a discutir sobre cómo sigue la política monetaria y cambiaria del Banco Central. Muchas gracias por todo. Abrazo Y a, grande. y a todos ustedes, bueno, espero, ya les digo, que les haya servido. La idea es traer distintas voces, ¿sí? Para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Creo que es más que válido traer la voz del Banco Central. La verdad que es un gustazo que haya podido participar. Espero que, ya les digo, que les haya servido y nos estaremos hablando y escuchando nuevamente el miércoles que viene. Un abrazo a todos y gracias por estar.